Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de economía. En esta oportunidad vamos a establecer la diferencia entre los bienes y los servicios. Pero antes definamos lo que son los bienes. Miremos por acá. Tenemos un auto, tenemos una computadora, tenemos un escritorio y algunos útiles de escritorio. ¿Correcto? ¿Qué es lo común en ellos? Primero es que estos bienes, estos elementos son materiales físicos. Y además cada uno de estos elementos satisface una necesidad. Ya tenemos las dos características de los bienes. Son cualquier objeto que están al alcance del hombre y que tiene como fin satisfacer una necesidad. ¿Ve? Cada uno de estos bienes el ser humano lo utiliza para satisfacer una necesidad, siendo materiales, por cierto. A estos bienes también se les denomina satisfactores. ¿Por qué será? Eso ustedes me responden. Los bienes suelen clasificarse de distinto modo. Acá tenemos una primera clasificación. De acuerdo a los bienes, unos son los bienes libres y los otros constituyen los bienes económicos. Fijémonos acá en los gráficos, en las figuras de abajo. Los bienes libres, dice, son útiles, pero no son escasos. ¿Cuáles son útiles? ¿Las aguas del mar serán útiles? ¿Los rayos del sol serán útiles? ¿La lluvia, el viento será útil? Por supuesto, va a depender en qué momento, cuándo y por qué lo utilizamos. Correcto, dice, esos no son escasos. En cambio, los bienes económicos son útiles, pero son escasos y por lo tanto tienen un precio. Ojo, 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 acá dice tienen un precio. Mira, acá tenemos las maderas, los troncos cortados, las tablas apilonadas y un equipo de celular que también podrían estar otros objetos, ¿cierto? Fíjense, estos bienes, el de los bienes económicos, tienen una característica que le hace diferente a los bienes libres. ¿Cuáles son? De que son elaborados por el ser humano. Profesor, esto la naturaleza nos entrega, nos provee. ¿Me dejo entender? Mire acá la diferencia. Ojo acá. Los bienes libres no hay intervención en la mano del hombre, ¿cierto? Demostrado. En cambio, los bienes económicos sí dependen del trabajo del ser humano, demostrado. Por lo tanto, los bienes libres son abundantes, demostrado. No tienen dueño, demostrado. En cambio, los bienes económicos son escasos, por supuesto, y además tienen dueño. Ojo, por lo tanto, tienen propiedad privada. Ellos, los bienes libres, no. Los bienes libres tienen solo valor de uso. ¿Qué significa tener valor de uso? Valor de uso es que cada bien o cada objeto tenga una utilidad y por su utilidad el ser humano lo utiliza ¿para qué? Para satisfacer ¿qué cosa? Yo no sé, sus necesidades. También dice que los bienes económicos tienen valor de uso. Por supuesto, sabemos que la madera, sabemos el celular, sabemos la computadora que tienen una utilidad. Por lo tanto, tienen valor de uso, satisfacen una necesidad. Pero además de ello, tienen valor de cambio. ¿Qué habíamos dicho acá abajo? Los bienes económicos tienen precio. Es decir, estos bienes económicos tienen un valor monetario. El precio, cuánto cuesta la madera, el celular, la computadora, etc. Entonces, esto es lo característico. Los bienes económicos tienen valor de uso, una utilidad, y tienen un valor de cambio que es el precio. En cambio, los bienes libres solo tienen valor de uso. Los bienes libres, el ser humano no requiere esfuerzo para obtenerlo. En cambio, en los bienes económicos, el ser humano sí obtiene refuerzos para obtenerlo. Otra forma de clasificar los bienes tenemos, por ejemplo, según el criterio naturaleza. Por un lado tenemos los bienes materiales, también denominados tangibles, o físicos, o de naturaleza corpórea. ¿Qué significa eso? Que existen materialmente. Ojo, ¿cuáles serán? El televisor, el alimento, la ropa, etcétera, etcétera. En cambio, existen también los bienes inmateriales, llamados estos bienes no tangibles, no corpóreas, no físicas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son ejemplos de estos bienes? Tenemos, por ejemplo, los archivos digitalizados, tenemos la música,
programas, software, libros, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Son bienes, en este caso, intangibles. ¿Correcto? ¿Qué tal? ¿Fácil? Muy bien. Ahora, para nivel 3 añitos. El criterio de esta clasificación de los bienes viene a ser la relación en la producción o también su función. ¿Cuál es la relación que tienen estos bienes en la producción? ¿Para qué están hechos? Algunos bienes son bienes intermedios o insumos y algunos otros bienes son bienes finales. ¿Me dejo entender? Mira, ojo, estamos hablando de que hay algunos bienes intermedios o insumos. Estos son los bienes que sufren transformaciones antes de convertirse en bienes finales. Ojo, son los que son utilizados para producir otros bienes finales, ¿correcto? Pero que les sirven como materia prima. Ejemplo, la harina, el azúcar para el panadero, ¿correcto? La tela para el sastre o la madera para el carpintero. Pero dentro de esta misma clasificación hay bienes que están producidos para ya el consumo, son bienes finales, ¿correcto? Aquellos que han concluido su ciclo productivo y pueden usarse o consumirse. ¿Cuáles son estos bienes finales? No intermedios, sino bienes finales. Algunos alimentos, o la mayoría de alimentos, los vestidos, las máquinas, el celular, el televisor, etc. Fácil, muy fácil. Ahora nivel predao, nivel cualquier academia, pero menos el Winner. Nuestro nivel es altísimo, correcto. Según su destino tenemos bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que están listos para el consumo, están acabados, listos. Profesor, en la clasificación anterior, usted hablaba de bienes finales. Ajá, son esos bienes finales. Pero ojo, acá el criterio de clasificación es según su destino. Estos bienes de consumo están listos, destinados para el consumo. En cambio, hay algunos bienes que están destinados para la producción. Sirven para generar nuevos bienes, sin cambiar de forma. Ojo, subrayo, sin cambiar de forma. Los bienes de consumo, me dirán, profesor, el alimento, la ropa, el vestido, el televisor, los artefactos eléctricos, los automóviles, etcétera, etcétera, listos para consumir. Profesor, ¿y los bienes de capital? Son aquellos que sirven para producir otros bienes. ¿Cuáles serán esos bienes? Las herramientas, las máquinas, el horno del panadero, el serrucho o el cepillo del carpintero, la tijera o la escuadra del sastre. Esos son bienes de capital. Sirven para producir nuevos bienes, pero no sufren ninguna transformación. Es decir, no se incorporan en el bien final. ¿Correcto? ¿El horno está en el pan? No. ¿Quién está en el pan? La harina. Ah, eso es un bien de intermedio en la clasificación anterior. ¿La tijera está en la camisa? No. Por lo tanto, es un bien de capital. Muy bien. Ahora tenemos, en este caso, bienes intermedios. Ya habíamos visto bienes. Ahora, por el efecto ingreso. Por el efecto ingreso. Este es el criterio. Acá tiene que ver los ingresos de las familias. Por ahí tenemos bienes normales, bienes inferiores y bienes esenciales. ¿Qué pasa con algunos bienes si las familias ganaran más? ¿O qué pasa con algunos bienes si las familias ganaran menos? Fíjense, vamos a ver. Los bienes normales, dice que si las familias ganaran más, estos bienes son consumidos, suben su consumo. Si las familias ganaran más, suben los consumos, las familias suben los consumos de estos bienes. Si las familias tuvieran menor ingreso, es decir, ganaran menos, el consumo de estos bienes normales desciende, baja. Ojo, ¿qué pasaría si nuestros papás ganaran más? ¿Qué comprarían más? Profesor, necesitamos televisor. Con uno no hemos podido abastecernos.
Profesor, necesitamos computadora. Con uno no hemos podido abastecer. Necesitamos celular. Necesitamos un internet libre, indefinido, ¿cierto? Total, más rápido. ¿Y qué pasaría si ganáramos menos? Si sus papás van a ganar menos. Profesor, ya no compramos televisores, ya no compramos equipos de celular, ya nos quedamos solamente con el internet. Entonces estamos viendo como ejemplo que esos son bienes normales. Bienes normales. Ahora vamos a explicarnos los que constituyen bienes inferiores. Ojo acá, subrayo, ojo, bienes inferiores. Dice que son bienes atípicos. Profesor, ¿qué es eso? Bienes atípicos, es decir, su comportamiento de estos bienes no es típico. El consumo no es típico. ¿Y qué cosa es ser típico? No es normal. Entonces podría decir bienes anormales o bienes de comportamiento anormal. ¿Me dejo entender? Ejemplo de estos bienes. Dice que si las familias ganaran más, las familias comprarían menos de estos bienes. Ojo, menos de estos bienes. Ganan más, compran menos de estos bienes. Y si las familias ganaran menos, las familias comprarían más de estos bienes. Ojo, ganan más, compran menos. Ganan menos, compran más. ¿Qué bienes son estos? Por ejemplo, si una familia ganara más, ¿dónde comería? ¿En la tía Veneno? No, sería un restaurante más o menos adecuado. Si esa familia ganara más, ¿sería en una combi? En un, diríamos, en un servicio de los colectivos o de los micros, los microbuses? No. ¿Qué utilizaría? Profe, de repente colectivo, pero creo que taxi. Profesor, si la familia ganara más, ¿estaría por ahí comprando esos denominados productos repotenciados? No. ¿O esos de segunda mano? No. Pero si las familias ganarían menos, ¿qué comprarían? Irían en la tía Veneno, utilizarían los microbuses y comprarían productos repotenciados o de segunda mano. Esos son bienes atípicos, por lo tanto, bienes inferiores. Ahora vamos a ver los bienes esenciales. Ojo, bienes esenciales. Esto dice, son aquellos bienes que cuando las familias ganan más o ganan menos, su consumo de estos bienes no varía. ¿Cuáles son estos bienes que cuando ganan más o ganan menos, las familias consumen igual? Serán los productos de primera necesidad. ¿Cuáles son estos? El arroz, el azúcar, el pan, la luz, el agua, etcétera, etcétera. ¿Les gustó? ¿Lo entendieron? Muy bien, muchísimas gracias.